Bienvenidos y bienvenidas, voy a estar mirando las dos cámaras a la vez, al segundo video del programa Crecer Criando. Espero que estén muy bien, espero que tengan tiempo disponible para atender la clase, la charla de hoy, que es una charla que realmente te regalo y me regalo, y que es de esas charlas, va a ser cortita, así que vale la pena atender con un 100% atención y es de esas charlas que querés guardar, casi como una charla TED y tener ahí cerquita y poner play cada tanto como para refrescar estas ideas, ¿sí? Acuérdense que el programa son 5 meses, una vez al mes tienen estos videos que son más como charla teórica y después tienen los mails semanales que son como un seguimiento y un amasar y bajar a la práctica lo que vimos en el video del mes. Entonces son como 5 temas, ¿sí? Y los temas se van como casi como una casa con ladrillos, se van como construyendo uno sobre el otro, ¿sí? Y vamos a ir como de lo más general, de lo más, me viene como en inglés, foundations, de abajo de la fuente o de los pilares, que son como que es la perspectiva, es el paradigma con el que vemos la crianza. Vamos a ir de eso que es más general o más fundacional a niveles más específicos y más de herramientas, más de casos concretos, ¿sí? Entonces, si bien vamos como de lo más general a lo más específico, en cada clase, en cada video, ya se van a llevar una herramienta, una por video concreta, específica, aplicable, ¿sí? Entonces van a terminar el video, van a decir, bueno, clarísimo me quedó que esta es la teoría, pero esta es la herramienta que tengo que tratar de usar este mes. Así que bien, vamos a empezar con un pequeñito repaso de lo que fue el primer video y de lo que fueron los mails para que se entienda un poquitito sobre qué estamos construyendo este segundo video. En el primer video hablamos un poquitito de que tenemos que ver el lente con el que miramos la crianza y con el que nos miramos. Acuérdense que este programa se llama Crecer Criando, crecer nosotros mientras criamos. Entonces, en el primer video hablábamos con qué ojos miro al ser humano en general, a mí misma y con qué ojos miro a mis hijos, sobre todo cuando están teniendo conductas no deseadas, cuando estamos teniendo conductas no deseadas, ¿verdad? Claramente, si estuviéramos hablando de conductas fantásticas, nadie tendría problema en verse a uno mismo con los ojos más generosos, pero en esos momentos cuando no hacemos lo que teníamos que hacer, cuando hacemos algo mal, cuando le gritamos a nuestro hijo, cuando nos peleamos con nuestra pareja, cuando llegamos tarde, cuando no fuimos a trabajar, cuando de vuelta tomamos más de lo que teníamos que tomar o comimos lo que no teníamos que comer, cuando hacemos algo que no teníamos que haber hecho, cuando nuestro hijo o hija hacen algo que no tendrían que haber hecho, ¿con qué lentes nos vemos, nos miramos? Si bien parece como algo que podríamos pasar, ¿verdad? Si son como yo, ya quieren ir como lo más específico, decir, bueno, déjalo del lente atrás, yo ya quiero herramientas. Es fundamental, o sea, es fundamental ver los lentes. ¿Por qué? Porque depende del lente con el que mire, voy a usar herramientas distintas y las voy a usar de una manera distinta. Por ahí uso la misma herramienta, pero depende del lente con el que mire, voy a usar la herramienta de una manera distinta. Podemos pensar en dos electricistas, ¿sí? En dos electricistas que ven o que entienden los circuitos eléctricos con una complejidad distinta. Por ahí hay un electricista que es más básico, que entiende menos de electricidad, y otro que entiende como muy bien lo que es la electricidad y los circuitos eléctricos. Por ahí los dos tienen la misma caja de herramientas, pero van a usar las herramientas de distintas maneras, porque las van a usar para distintos fines, para distintos objetivos. Capaz que uno la usa para simplemente parchar algo y otro usa esas herramientas para ir mucho más a la raíz del problema y solucionar algo de fondo. Entonces, antes de hablar de herramientas, tenemos que entender con qué lentes miramos la crianza, las conductas de nuestros hijos y nuestras conductas. Y decíamos básicamente en el video anterior que las personas podemos tener como dos miradas más generales, ¿verdad? Después hay como grises, pero en general podemos hablar de dos formas de ver al ser humano. Una forma es como que el ser humano es intrínsecamente malo. Es decir, si lo dejas a su libre albedrío o lo dejas sin mucho control, va a tender hacia hacer cosas malas. Por ahí no siempre, pero va a tender a hacer cosas malas. Esa es como la mirada de intrínsecamente malo. En otra mirada podemos tener como que el ser humano es intrínsecamente bueno y que si lo dejas a su libre albedrío, va a tender a buscar conductas
buenas, conductas prosociales, conductas como generosas, conductas positivas, si se quiere. Y si bien esto es un planteo filosófico que podría dar para una discusión en sí de como 2 o 3 horas, podríamos hablar de intermedios. En este programa y a fines prácticos, nosotros vamos a elegir esta mirada. Vamos a elegir la mirada de ver al ser humano, en este caso nuestro hijo, nuestra hija, nuestro alumno, nuestro sobrino, nuestro nieto, y a nosotros mismos fundamentalmente, vamos a elegir vernos como personas buenas, como buenas personas, intrínsecamente buenas, que buscamos el bienestar, ¿sí? Y que si tenemos malas conductas, no son una expresión de que somos malas personas, sino de que esa fue la conducta disponible que teníamos, o porque no sabemos hacerlo de otra manera, o porque no estaba suficientemente practicada la otra manera, o porque nuestras necesidades nos están pidiendo algo. Entonces, vamos a entrar un poco más en esto, pero básicamente lo importante entender es, lo que nos llevamos del video anterior es que todos somos intrínsecamente buenos y toda conducta es una conducta inteligente. Toda conducta. Todo lo que hacemos es conducta, ¿sí? O sea, si yo ahora me sé un mate, es conducta. Si atiendo una llamada, es conducta. Si no atiendo la llamada y pongo pausar, es conducta. Hablarle a ustedes es conducta. Toda conducta es una conducta inteligente, es una conducta al servicio del organismo que la ejecuta, digamos, ¿sí? O sea, en este caso, yo tomando un mate, yo atendiendo una llamada, yo dando esta clase, son conductas que yo hago, Josie es el organismo, yo hago esa conducta y la conducta es siempre inteligente y está al servicio de este organismo, ¿sí? Aunque no se entienda, es decir, por ahí no entendemos el por qué, pero de que es una conducta inteligente es. Si tomo agua, puede ser que esté tratando de saciar la sed, ¿verdad? Con el mate lo mismo, puede ser que esté tratando de saciar o calmar la ansiedad, puede ser que esté tomando mate ni para saciar la sed, ni para saciar la ansiedad, sino para quedar cool, porque todos toman mate, para encajar. Puede que esté tomando mate porque estoy aburrida y es mi forma de mantenerme concentrada, pero siempre hay un fin positivo para el organismo que ejecuta la conducta, ¿sí? Entonces, ese lente, esa mirada es como la mirada estrella a la hora de la crianza. Queremos ver a nuestros hijos con este lente, ¿verdad? Mi hijo es un buen niño, mi hija es una buena niña, que tiene conductas inteligentes. Por ende, si no me gusta su conducta, yo tengo que tratar primero de entender qué me están diciendo con esa conducta para darle otras estrategias. Pero me estoy un poco adelantando la presentación. Entonces, todos somos intrínsecamente buenos y toda conducta es conducta inteligente. Cuando cambiamos de mirada, cambian las herramientas que usábamos. Como decíamos el electricista, si cambia la mirada, quizás usa herramientas distintas o las usa de una manera distinta. ¿Está bien? Si pensamos en dos baldes, que es lo que dijimos en el video pasado, si yo tengo la mirada de que el ser humano es intrínsecamente malo, si lo dejas, y voy a tender a buscar herramientas en el balde del control, ¿verdad? O sea, voy a buscar herramientas que me ayuden a controlar, a que alguien se comporte como yo quiero. Voy a buscar herramientas como de la autoridad, ¿sí? Si yo creo que las personas somos intrínsecamente buenas y que estamos teniendo conductas inteligentes, que están al servicio del organismo y que todos queremos hacer lo mejor posible, y que encima todos somos seres sociales y por ende nos importa la sociedad, voy a buscar baldes, herramientas en otro balde. Voy a buscar herramientas en el balde quizás del moldeamiento, de la ayuda, ¿verdad? Voy a decir, bueno, espera, esta es una buena persona que está buscando, está teniendo conductas inteligentes, que quiere jugar su mejor partido, que quiere encajar en la sociedad. ¿Por qué está haciendo esto? Tipo, ¿cuál es el sentido? Y voy a buscar herramientas que tengan que ver con ayudarle, con guiarle, con moldearle, con facilitarle, ¿sí? Entonces, este es como el trabajo esencial. Es cambiar el lente que usamos con nuestros hijos y que usamos con nosotros mismos. Desde ya les digo que este cambio de mirada no se da en un mes, no se da en una presentación, no se da en una charla ni en el taller más caro del mundo y fantástico. Se da a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Y se va como afinando y refinando. Yo sigo trabajando en este cambio de mirada en mí, con mis conductas, con las conductas de mis hijos, con las conductas de mi pareja. Por supuesto, con quienes me es súper fácil esta mirada es con mis pacientes. Con mis pacientes como que me sale natural ver sus conductas a la luz
de la inteligencia y de por qué esta conducta le está sirviendo, qué necesita, cómo le ayudo. No se me ocurre con mis pacientes pensar cómo controlo, cómo bajo autoridad, ¿sí? Entonces, como esa es la mirada que queremos transferir a nuestros hijos y a nosotros mismos. Es mucho más efectiva, además. Habíamos dicho también en el mail anterior, en el video anterior, perdón, en el video número 1, que como la conclusión o la tarea que yo les dejaba era que siempre empiecen con ustedes mismos. Antes de aplicar cualquier cosa a nuestros hijos, primero apliquemos nosotros, ¿sí? Es casi como antes de darle un puré de papas que quiero que pruebe, primero lo pruebo yo, a ver si está caliente, si es rico, si no es rico, si le falta sal, si tiene demasiada sal. Todas las herramientas que usen, que vean de crianza, en este video, en este programa o en cualquier otro, primero las prueban ustedes, ¿sí? Las probamos nosotros. Entonces, habíamos dicho que íbamos a tratar de usar esta frase de maternar se siente difícil porque es difícil, no porque yo estoy fallando, no porque yo lo estoy haciendo mal. Entonces, esa era una forma como de empezar a regalarnos esa mirada más de buena persona, ¿verdad? De que si yo veo que mis hijos se están peleando y siento como irritabilidad, como que no les aguanto, quiero gritar, decir, espera un poco, Josie, se siente difícil porque es difícil, no porque vos estás fallando. Si a la hora de dormir me piden un cuento más y yo estoy como, Dios mío, por favor, les pido, duérmanse, no aguanto más, y les mando a la China o lo que sea, por decir, se siente difícil porque es difícil, no porque yo lo estoy haciendo mal. ¿Sí? Será como la primera tarea o la primera herramienta o bajada de línea. No sé si la pudieron hacer. Les voy a comentar un poquitito que fuimos viendo después en los siguientes mails. Me adelanto a decir que muchas veces cuando empezamos a tratar de cambiar de mirada aparece un poco el miedo, aparece como el miedo a que si aflojo o cambio de mirada puedo perder el control, como puedo perder el control de mi hijo, puedo perder el control de mí mismo, porque está pues este miedo de que si yo me dejo estar voy a tender hacia mi peor versión. No está como, o sea, si bien por ahí tengo la esperanza de que sea distinto, de que por ahí si me dejo estar voy a tender a mi mejor versión, en el fondo la creencia es, si me dejo un poco estar, voy a tender a ser vaga, voy a tender a no hacer cosas que me hacen bien, voy a tender a estar quedada, mi hijo va a tender a la mala conducta. Entonces ese es como el primer miedo y nos limita un poco, pero no se preocupen, ese miedo lo tenemos todos, lo tenemos todas. Igual con ese miedo pueden tratar de elegir esta nueva mirada y ir probándola, ¿sí? Ir viendo los resultados que trae y sobre todo usarla en ustedes mismos, porque ahí van a ver que el miedo suelta, afloja. Cuando ustedes empiecen a mirar con esa mirada, a pensar con esa mirada y a ver qué bien que se siente cuando alguien me mira así, ¿sí? Y cómo a mí me lleva en realidad a mi mejor versión, no a mi peor versión. Bien, después en los siguientes mails, en un mail les puse que intenten volver esta frase más específica, en vez de se siente difícil porque es difícil, eh, volverlo específico a una situación, ¿verdad? Ver cuando mis hijos se pelean se siente difícil porque es difícil, no porque yo estoy fallando. Cuando me llaman del colegio porque mi hijo tal cosa, se siente difícil porque es difícil, no porque yo estoy fallando. Cuando a la mañana estamos apurados en el auto y ya estamos llegando de vuelta tarde, se siente difícil porque esto es difícil. Arrancar el día con 3 chicos, con 5 chicos, con 2 chicos, no solo yo con mi cuerpo, se siente difícil porque es difícil, no porque yo estoy fallando. Entonces dijimos cómo volverlo más específico. En otro mail les hablé sobre la importancia de entender qué partido estoy jugando y de ponerle nombre al partido. Si se quiere, es como volver un poco a esto de los baldes. ¿Cuál es el balde con el que estoy viendo la crianza y qué herramientas estoy usando? ¿Cuál es el partido que estoy jugando y por ende cuáles son las reglas de este partido? Y que muchas veces la frustración viene cuando estoy jugando un partido de fútbol con reglas de básquet. Entonces, estoy jugando un partido de crianza con reglas de control. Y ahí es donde puede aparecer un poco la frustración, ¿sí? Entonces, si no saben de qué estoy hablando, vayan a buscar ese mail que se llama poner el nombre al partido o cuál es el nombre del partido. Hablamos también del autocuidado, esto lo vamos a seguir viendo en otros espacios, en otros videos. Vayan a ver el mail del autocuidado. Y la conclusión es que las conductas expresan emociones y necesidades, no identidades. Entonces, mi conducta, Josie, si ustedes me ven que no le saludo a alguien en el shopping y me conocía, o que estacioné mal, o que estacioné en, qué sé yo, en el lugar de embarazada y no estoy embarazada, cualquier conducta por ahí dicen, Dios mío, qué maleducada Josie, o qué tal cosa. Las conductas expresan necesidades, expresan emociones o expresan historias de aprendizaje. No expresan identidades, no expresan que alguien sea bueno, malo, mal educado, educado.
cariño, o sea, buena persona, mala persona. Si lo vemos así, nos vamos a estancar. Entonces, las conductas expresan emociones, necesidades o aprendizajes, historias de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Ya se nos fueron 15 minutos, pero bueno, capaz que el video sea un poquito más largo. ¿Cuál es la herramienta que les quiero dar hoy y cuál es la idea que les quiero dejar hoy? Es la herramienta IMG, interpretación más generosa, interpretación menos generosa. Vamos a desarrollar un poco esta idea. Que por cierto, las siglas IMG no son un invento mío, yo simplemente les estoy compartiendo esta herramienta. Por ahí yo estoy como agregándole lo mío a esto, pero, o trayéndolo en esta forma, pero IMG no es un término que yo inventé. ¿Qué es la interpretación más generosa y menos generosa y por qué esto es una herramienta que se pueden llevar? Atrás de toda conducta mala hay un chico bueno. Repitan esto las veces que necesiten. Yo necesito. Atrás de toda mala conducta hay un buen chico, hay un chico bueno. Atrás de toda mala conducta mía hay una buena persona, hay una buena mamá, hay una buena esposa, hay una buena persona. Entonces, conducta no es identidad. Esa es como la primera, eso es lo que queremos como desagrupar. Conducta no es identidad. Lastimosamente no me da el tiempo en este video de explicarles por qué esto es tan importante a nivel de salud mental, pero básicamente resumiría en que de 100 casos que me llegan al consultorio, 90 tienen algún tipo de tinte de cuestiones con la identidad, ¿sí? El famoso amor propio, la seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra identidad fue demasiado asociada a conductas. Haces buenas conductas, te quiero, te valoro, te aprecio. Haces malas conductas, te rechazo, te reprimo, te critico, te humillo. Entonces crezco con una sensación de identidad muy débil, muy insegura, ¿sí? Entonces, como mínimo, conducta no es identidad. No nos vamos a acordar que nos dijeron nuestros padres, pero sí que nos hicieron sentir. Nuestros hijos no se van a acordar que les dijimos concretamente cuando le sacaron a la hermana su paquete de Oreos. No se van a acordar que les dijimos cuando en el auto, no sé, tiraron el termo de agua a propósito, pero sí se van a acordar lo que les hicimos sentir cuando fallaban, ¿sí? Como ese sabor sí se van a acordar porque el cuerpo se acuerda, lo retiene esa información, ¿sí? Entonces quiero ponerles un ejemplo y que ustedes lo mastiquen y que piensen lo siguiente. Vamos a ver que tienen 5, 8 años. Están en la mesa, o sea, tu familia está en la mesa, vos sos este chico o chica de 8 años o de 5, te llaman a comer, vengo a la mesa, veo que mi hermana está sentada al lado de mi mamá y me voy, le empujo a mi hermana, la empujo de la silla, se cae mi hermana de la silla y yo me siento en su lugar y agarro el tenedor y empiezo a comer. Punto. Esa es la situación, esa es la imagen. ¿Qué pensás que hubiera hecho tu cuidador principal? Tu mamá, tu papá, tu abuelo, quien sea que te mapaternaba. Si tenías dos, si tenías por ahí mamá, papá, ¿qué hubiera hecho uno? ¿Qué hubiera hecho el otro? Si por ahí estabas solo con tu mamá en ese momento, estabas solo tu papá, ¿cómo hubieran reaccionado? En palabras, quizás que te hubieran dicho, su mirada, cómo hubiera sido, con qué tono de voz, hubiera habido algún tipo de consecuencia física o castigo, ¿qué hubiera sido como la reacción, ¿verdad? Y pueden jugar, obviamente, no es que van a acordarse, o sea, no van a saber literal qué hubieran hecho, pero jueguen con la idea de qué les viene a la mente. Y piensen qué hubieran sentido con la reacción, ¿sí? Entonces me imagino como si yo lo hubiera hecho por ahí, empujo a mi hermana, me siento en su lugar, y que por ahí una de las cosas que me hubieran dicho, no sé, uno de mis padres hubiera sido, yo sé que, ¿qué te pasa? ¿Vos estás loca? ¿Vos estás loca para empujarle a tu hermana? Ahora mismo te cambias de lugar y te vas a ir, pero lo único que me falta. Perdón, Alexa, amor, no sé qué le pasa a tu hermana, está totalmente loca. Por ahí mi mamá y mi papá me dirían, no, jamás hubiéramos hecho eso, pero me viene como una idea. En otro momento quizás incluso me levantan, me dan una paliza y me mandan a la pieza, ¿verdad? Y me dicen, ¿sabes que vos ahora por esto castigada no cenás, lo que sea? Y alguna que otra respuesta que se les ocurra. La pregunta fundamental, más allá de qué hubieran hecho, es cómo yo me hubiera sentido. A nivel de mi identidad, ¿qué hubiera sentido? Si son como yo,
quizás hubieran sentido algo como de molestia, de sentirme incomprendida, o sentirme como rechazada, humillada un poquitito, ¿verdad? Así que nada, para que lo exploren ustedes. ¿Cuál hubiera sido la interpretación menos generosa de mi conducta si yo, Josie, era esa niña de 8 años que vine y le empujé a mi hermana y me senté en su lugar? Mis padres obviamente de alguna manera interpretan mi conducta, ¿sí? Eso siempre estamos interpretando. ¿Cuál hubiera sido una interpretación poco generosa de mi conducta? Es decir, si me ven con lentes de poco generosos, digamos, ¿cuál hubiera sido una interpretación posible de mi conducta? Josie es malita, siempre que puede, Josie rompe un poco las, ¿verdad? Eh, qué pesada, qué molesta que es Josie. ¿Por qué lo que Josie es así? ¿Por qué es tan mala con su hermana? Quizás esa hubiera sido una interpretación en la mente de mis padres, no necesariamente lo hubieran dicho, pero por ahí esa hubiera sido una interpretación, y esa interpretación necesariamente lleva a algún tipo de acción, ¿verdad? ¿Cuál hubiera sido una posible interpretación muy generosa de mi conducta? Como la interpretación más generosa. Si ellos me veían con ojos de, no, hombre, bueno, pero si no son de Paraguay, pero como, qué buena que ella es mi hija, Josie, y tuvo esta conducta que vino y le empujó a su hermana. ¿Cómo podrían haber interpretado esa conducta? Y quizás hubieran pensado algo como, che, Josie debe estar sintiéndose medio molesta, medio pirebaí, como decimos en paraguayo, debe estar como un poco irritada, quizás, y esto fue como su forma de descargarse. Quizás Josie está como queriendo llamar la atención o queriendo contención y no sabe cómo pedir, no quiere pedir así como, ay, necesito un abrazo, y esto fue su forma de buscar atención. Quizás Josie hoy le está costando más tener hermanos y simplemente el bajarse y ver que está su hermana ahí sentada en la mesa comiendo ya le molestó, que haya llegado antes, que su hermana ya esté al lado de su mamá. Capaz que hoy está siendo más difícil tener hermanos. Esas hubieran sido como interpretaciones más generosas de mi conducta. Se ve la diferencia en el sabor que queda. ¿Qué reacción hubieran tenido mis padres si me hubieran visto con esos lentes, con los lentes más generosos? Es decir, si hubieran tenido esta interpretación que les dije, yo si está molesta, está irritada o está eh, simplemente hoy no está haciendo un buen día para ella en el sentido de tener hermanos, le está costando. Si genuinamente me veían con esos ojos, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué les parece que hubieran hecho? O simplemente que no hubieran hecho, ¿verdad? Y pienso, pensando en voz alta y tirando alguna hipótesis, que quizás en ese momento por ahí dejan pasar o me redirigen, ¿verdad? Como, bueno, Alexa es mi hermana, una de mis hermanas, que es la que primero me vino a la mente porque es la que me lleva menos años. Entonces, si por ahí yo le empujé, por ahí le dicen, Ale, vení, tranquila, sentate de vuelta acá, yo si vos te sentás ahí, o sabes que yo ando ahora un rato, tú piensas, pues hablamos, no pasa nada, nadie está en problemas, pero separémonos un rato, ¿verdad? O simplemente me sientan en otra silla y me dicen, vamos a hablar de tal cosa, les cuento lo que pasó, pero ahí dejan pasar el momento y después entran a mi pieza, uno de los dos, y me dice algo así. Tengo algo en mi cabeza que te quiero compartir. Tengo algo en mi cabeza, ¿te puedo contar? Por ahí entra mi mamá y yo estoy ahí y me dice, yo sí, yo tengo algo en mi cabeza. Pero yo le digo, ¿qué tenés en tu cabeza, verdad? Nada, eso que pasó en la mesa fue medio raro, ¿verdad? Estábamos ahí, vos viniste, le empujaste a Alexa, medio raro. Y estuve pensando como, ¿por qué hubiera hecho Josie eso? ¿Por qué yo haría algo parecido? Y nada, me imagino que probablemente te estabas sintiendo mal, capaz que estabas como irritada. Hay días que uno está más molesto. Y yo si estoy más molesta, por ahí hago cosas así, le pincho a alguien o hago... no sé si era eso. ¿Por eso le empujaste o estabas como... o no era un día que estaba siendo fácil tener hermanos? No sé. Pero me imagino que puede ser algo así, ¿verdad? Las personas a veces sentimos cosas molestas y no sabemos siempre cómo descargar eso. La próxima tenés que probar algo distinto, mi amor. La próxima tenés que buscar una conducta distinta. Yo estoy segura que se te va a ocurrir de otra forma y si no, yo te ayudo, podemos pensar en otras maneras. Porque vos sabés que en esta casa empujar tiene consecuencias. Sabés que en esta casa no podemos empujar, no permitimos empujar y no quiero que te das consecuencias, ¿verdad? O sea, a mí me encanta cenar contigo, me encanta eh, divertirnos y yo también pierdo si vos perdés. Yo no quiero que vos tengas la consecuencia por empujar, siendo que probablemente hay otras formas de expresar lo que sentías.
No quiero que te vayas a tu pieza a la hora de cenar, a mí me encanta, la cena es mucho más divertida cuando vos estás, así que nada, pensá en otras opciones o si necesitas ayuda, me pedís a mí. Y por ahí me da incluso algunas ideas, ¿verdad? ¿Cómo me hubiera sentido yo, Josie, si esa era la respuesta de mis padres ante mi conducta? Es decir, a nivel de mi identidad, ¿cómo me hubiera sentido? ¿Cómo me hubiera sentido si no era esa, y si eran gritos, o era dando tu pieza, o era no puedo creer que de vuelta le hagas esto a tu hermana, que es tan buena y que nunca te hace nada? ¿Y cuál les parece que me llevaría a intentar ser mejor, a intentar tener mejores conductas? Yo opto por, obviamente, la interpretación más generosa. Es la que se siente mejor, incluso corporalmente piensa, ¿verdad? ¿Cómo se siente si me ven con estos lentes y me tratan con de esta manera? ¿Y cómo si me ven con esta? Corporalmente se siente mejor y me imagino conductualmente la próxima vez, si tuve esta otra conversación con mi mamá o mi papá, intentando realmente buscar otra estrategia, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, y con esto voy cerrando, es desagrupar lo que es la conducta y lo que es la identidad. La conducta sí la queremos moldear como una arcilla, ¿verdad? Le queremos dar forma, la queremos dirigir, queremos como guiar la conducta hacia conductas positivas, pero la identidad nunca está en juego. La identidad queremos que nunca esté en juego la sensación de sos una buena persona. Sos una buena persona, no importa qué está acá encima de a nivel superficial, a nivel conductual. Podemos usar la información, la conducta como información, pero te voy a seguir viendo con ojos de buena persona. Entonces, ese desagrupar es como el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos y sobre todo a nosotros mismos. Y a nosotros mismos en primer lugar, ¿sí? Somos buenas personas con conductas a redirigir, no malas personas portándonos mal. Ahora les quiero ser súper claros, esto no es algo que va a salirles enseguida, ni siquiera es algo que nunca nos termina de salir al 100%, jamás, si ustedes me ven maternando a mí, y no digo que yo sea específicamente un ejemplo, pero probablemente a cualquiera, yo simplemente conozco mi maternidad, entonces la comparto, eh, absolutamente no me sale la interpretación más generosa, ni siquiera les diría el 50%, quizás me sale en un 40%. En otros momentos de mi vida quizás en un 60%, pero ahí está. La forma de pulir y de mejorar nuestra IMG, nuestra interpretación más generosa de la conducta de nuestro hijo, es de dos maneras. Primero, trabajándola con nosotros mismos. Es decir, cuando yo tengo una conducta que no me gusta mía, después de un momento pensar cuál es la interpretación más generosa. ¿Cuál es la interpretación más generosa de que yo haya entrado y le haya hablado hacia mi pareja? ¿Cuál es la interpretación más generosa de que yo haya faltado al cumpleaños de, no sé, mi mejor amiga y que no le dije nada? ¿Cuál es la interpretación más generosa de que yo haya, no sé, X conducta, gritándole a mi hijo de tal forma? Piensen en cualquier conducta que no les gusta a ustedes mismos, que no les gustó, y traten de mirarla con la interpretación más generosa. Y traten de hacer esto casi a diario. O sea, me imagino si son como parecidos a mí en algo que a diario tienen conductas que no les gustan de ustedes mismos, ¿verdad? No creo que haga falta que sea una vez cada 6 meses. A diario deben haber momentos para practicar esto y usen esos momentos para decir cuál es la interpretación más generosa de mi conducta. Eso punto uno. Y punto dos, con sus hijos no les va a salir en el momento de la acción. En ese momento que tu hijo le empujó a tu hija de la mesa, ahí no te va a salir la IMG. Ahí capaz que reacciones como siempre, como te sale, vas a sobrevivir como puedas. Pero después, cuando te pase el enojo al día siguiente, a los 2 días, tomate un momento para repensar lo que pasó y decir, ok, ya sé cómo es la interpretación menos generosa, esa me sale fácil, por ahí es la que tuve en ese momento, se siente difícil porque es difícil y estoy intentando hacer las cosas distinto. ¿Cómo puedo revisar y volver a leer este momento, esta conducta que tuvo mi hijo o mi hija con estos lentes nuevos de la IMG, de la interpretación más generosa? Y ahí me pongo a pensar. Así cablea el cerebro nuevos circuitos. De adelante hacia atrás, o sea, es decir, pensando acá en el pasado, reflexionando, resignificando o reinterpretando y pensando qué hubiera podido yo responder de manera distinta si hubiera tenido estos lentes con los que ahora estoy pensando. Y así van a ir haciendo, van a ir practicando, siempre después de que ya pasó, y van a ver que después, a medida que van haciendo eso, van a empezar a encontrar momentos donde en el momento ya ven la conducta con esos nuevos lentes, ¿sí? Entonces, básicamente, pongamos estos 3 pasos. Momento difícil, sobreviví como podés.
trata de redirigir lo mejor que puedas. Luego de ese momento difícil, autocuidado, por eso vean el mail que les mandé sobre el autocuidado, relajen ustedes su sistema nervioso, ocúpense ustedes de ustedes mismos, y cuando yo estoy en un mejor lugar emocional, ahí reflexiono, ahí vuelvo atrás y pienso de vuelta sobre lo que pasó con la interpretación más generosa de la conducta. Así que bueno, eso es todo, nos vemos la próxima y les dejo con este desafío de tomar una conducta desafiante tuya y una de tu hijo y revisarla con estos lentes antes de el siguiente videito que va a ser en abril. Y chequea los mails porque semanalmente vas a ver mails recordatorios para ir bajando esto a tierra.